Bien, pues nosotros vamos a seguir hablando de lluvias porque ayer tuvimos esos acumulados de casi 100 litros por metro cuadrado. Parece que la ciudad resistió bastante bien esta tromba de agua porque las lluvias no cayeron en cuestión de minutos, sino que durante día y medio se recogieron esos acumulados significativos y solamente tuvimos problemas en algunos centros educativos que se quedaron sin luz o tuvieron inundaciones, y en el barranco de San Antón, porque llovió mucho más en la cuenca vertiente de ese barranco, que está muy urbanizado, y desbordó y volvió a dejar incomunicados a los vecinos, con el consiguiente malestar e indignación de los afectados por este barranco de San Antón. Bien, pues vamos a abrir plano y empezamos la tertulia con nuestros compañeros, amigos, los periodistas. Fernando Ramón, bienvenido. Buenos días. Baldo Rodríguez, bienvenido. Gracias, buenos y días. Sacramento Alvear, bienvenido. Buenos días. Bueno, pues el barranco de San Antón, esto parece que el tiempo no haya pasado, a pesar de las actuaciones que ha llevado a cabo este equipo de gobierno para paliar las inundaciones. Ayer se demostró que... Sí, efectivamente, las medidas que se adoptaron, que se pensaba en un primer momento que podrían resolver o solucionar esos acumulados tan importantes en un periodo de tiempo muy corto, pues parece que no sirven y habrá que idear otro tipo de medidas, otro tipo de actuaciones para intentar resolver un problema que diríamos que es casi endémico, porque el barranco de San Antón no es que haya salido de la nada, sino que se sabe que está ahí, se sabe que recoge muchas aguas pluviales que se van acumulando a lo largo de toda su trayectoria, y efectivamente habrá que ir pensando. Yo recuerdo que hace muchísimos años, yo creo que en el año 87, cosas así, cuando no era este barranco, sino era otros barrancos como el del Grifo y demás, que el CDS con Paco Vives, entonces Emilio Cano y demás, idearon una cosa que a nosotros nos parecía un poco fantástica, de poner mini presas en las cabeceras de estos barrancos para intentar acumular ahí el agua y que no bajara. No era este el caso, porque en cuestión de ayer, por ejemplo, en cuestión del barranco de San Antón, ayer parece ser que el entorno del Martínez Valero, y lo que se está planteando ya es por qué no se hacen tanques de agua. Es decir, parece ahora que las soluciones para los acumulados tan importantes de las aguas de una tormenta o de una dana o una gota fría vienen precisamente por idear tanques de agua que acumulen en esas superficies esas cantidades tan importantes en un momento determinado y que, por lo menos eviten esas inundaciones y que los chalés, carreteras, caminos y demás del entorno del barranco de San Antón sigan con ese problema de manera endémica. Baldo. Este es el eterno problema de las aguas que buscan su cauce, porque las aguas buscan ir al río o desembocar en algún sitio. Aquí se ha construido carreteras, se ha construido casas, se ha construido un montón. Entonces, es lógico que pase esto. Ahora bien, la duplicación de la carretera, el proyecto de duplicación de la carretera de Santa Pola, contemplaba en el último tramo, que era el más dificultoso, según explicaron técnicos sucesivas veces en las presentaciones de las distintas obras, una solución a este problema de taponamiento del barranco de San Antón. La duplicación de la carretera de Santa Pola se ha quedado estancada, completamente estancada, lo achacan a las expropiaciones, pero yo no me lo creo que sea, entiendo que es más por un asunto de presupuesto. Quizás la Confederación Hidrográfica, por lo que dice Fernando, tendría que contemplar a lo mejor o ver si hay una solución con el tema de los tanques de agua, estos que están... Bueno, Aigües del ha proyectado un tanque. Ahora os diré. Sí, pero ni tanque ni leches. Esto hay una zona muy construida, hay una carretera y hay que buscar un aliviadero o una salida al agua. Que el tanque pueda contener determinadas lluvias, a lo mejor como este episodio, pero un episodio mayor el tanque se desbordaría también. Y ahí hay que revisar cómo está la salida del agua hacia eso, hacia el río, hacia donde tenga que desembocar. Porque hay mucha carretera, hay mucho camino y hay mucha construcción. Y no sé si todas las construcciones que se interponen, digo entre comillas, se interponen en el camino del agua, tienen todas las autorizaciones pertinentes. Bueno, el barranco de San Antón, ¿dónde desemboca? Desemboca en Alzabares, donde está todo construido legalmente. Y el río. Se dieron todos los permisos en su día y tenemos un barranco de San Antón totalmente urbanizado que es una bomba de relojería. La solución, dicen los vecinos, desviar ese cauce. Yo no sé si vendría en la carretera de Santa Pola el desdoblamiento, pero desviar ese cauce del barranco, llevarlo al río Vinalopó.
Yo creo recordar que antiguamente teníamos unos profesionales de caminos, canales y puertos que eran un honor español en el resto del mundo, que sabían mucho de todo esto, pero me da la sensación de que precisamente en eso y sobre todo en canales es donde tenemos unas deficiencias en la Comunidad Valenciana enormes. No solamente en estas cosas relativamente pequeñas, como en otras muchas más grandes que ya hemos padecido. Y que nadie se decide a invertir y en realmente solucionar todos esos problemas. ¿Por qué? Es que aquí llueve poco. Bueno, pero cuando llueve, no vamos, sabe llover. exactamente. ¿Qué ha ocurrido hoy? O sea, el día de ayer. Hay una cuestión que a mí me ha llamado la atención y es cuando el señor alcalde y los concejales iban a labrar el camino para quitar todos los matojos, todos los tal. Oye, pues a lo mejor ha sido lo que ha evitado que toda esa vegetación atrancara y hubiera sido peor. Porque el alcalde decía que lo iban a denunciar. ¿No os acordáis de aquella que la Confederación lo iba a denunciar y lo iba no sé qué? Pero bueno, lo hicieron. Entonces, eso ha sido un primer paso. Pero es que hay que acometer definitivamente todo el resto de la estructura de lluvias y de aguas de la Comunidad Valenciana. Y aquí el problema para mí, claro, por lo menos desde mi punto de vista, es que la competencia del Barranco de San Antón es de la Confederación Hidrográfica de Azúcar. O sea que, claro, es la que debería actuar. Y hemos visto en anteriores episodios mucho más graves y trágicos, como el de la Dana de la provincia de Valencia, cómo los responsables de los barrancos y demás son las confederaciones hidrográficas, que son las que tienen que actuar, y parece que no estén un poco al quite de esta cuestión, porque no le vemos que haya actuado. O sea, se hizo una primera actuación municipal para intentar desviar por un canal de riegos de levante y demás, que ha sido insuficiente, como se ha podido comprobar, no solamente ayer, sino en los anteriores episodios de lluvias más o menos intensas, de que no sirve, o por lo menos no era la solución adecuada, y tiene que tomar una determinación. Y respecto a lo que decía Baldomero de las licencias urbanísticas y demás, yo voy a poner un caso muy concreto. Justo al lado del barranco de San Antón se está terminando de construir un centro de salud, el centro de salud del Trabalón. Muy probablemente, si no se toman ningún tipo de medidas, este centro de salud, que ya incluso el conseller ya ha puesto fecha para inaugurarlo y demás el próximo año, pues evidentemente también va a tener problemas con el tema de las aguas. Y se supone que si se construye ahí un centro de salud, tendrá que tener todas las licencias oportunas, y sobre todo que en las construcciones en determinados parajes y en determinadas zonas es preceptivo un visto bueno de la Confederación Hidrográfica correspondiente. Si no, no se podría otorgar la licencia municipal. Es verdad que, como se dice, que no, claro, aquí como llueve muy poco, pues pero claro, cuando llueve, llueve de verdad, y entonces es cuando nos tenemos que lamentar y empezamos a decirnos, madres mías, ¿no? Y en toda esta política habría que revisarla en profundidad para tener un poco clara cuáles son los parámetros de cada institución o de cada entidad administrativa, y a partir de ahí tomar las medidas adecuadas. No solamente se ha construido un centro de salud en una zona y tal, pero hay 1000 de edificios. Claro, pero todos tienen que tener su licencia urbanística. Y hay 2 centros educativos. Y otra cosa, en la Confederación se le plantea un tema te puede decir, limpien usted todo esto de urbanizaciones, por ejemplo. No, pero si existe la Confederación, tiene que haber dado la autorización para que se construya. Pero si no se puede construir. Pero sí, se habrán 1000 construcciones ilegales. Bueno, eso es otra cuestión. Que se habrán probablemente legalizadas. Pero se habrán autorizado. Esas ilegales se habrán autorizado, claro, ese es el problema. Hombre, si es ilegal, difícilmente va a tener... No, pero el entorno del Martínez Valero no hay nada ilegal. Claro. No, digo hacia abajo. Ni en Alzabares tampoco. Hacia abajo. Pero ese ya es el final del problema, es decir, parece que el problema... El problema es la propia carretera. Bueno, es que es la propia carretera. Si es lo que pasa con la autovía del Mediterráneo y con todo eso, como se ha demostrado cuando hubo inundaciones, se construye la carretera, no se hay aliviaderos suficientes, por eso, quizás, no lo sé bien, pero los técnicos planteaban, dice que con la duplicación del último tramo de la carretera se daría una solución a esa salida. No se ha duplicado. Nunca se planteó esa solución. No, si no se construye el tramo, que se va a plantear. Si quedan 2 kilómetros y pico, se ha acabado ahí en Valverde. Pero entonces, la solución que tiene que venir por la Consellería de Transportes o de... No, tiene que venir por todos, por la Confederación, y por la Confederación, por la Hidrográfica, por la Consellería, y lo que pueda aportar el propio Ayuntamiento a través de pero básicamente Consellería y Confederación. Es decir, Estado y autonomía.
volvemos al mismo problema de siempre. Oiga, mire usted, que le llamo de mi pueblo, que queríamos arreglar esto a la Confederación, y la Confederación dice, hombre, sí, no, ya lo miramos, ya lo vemos a ver tal, pero usted eso no lo toque porque nos corresponde a nosotros. Entonces, tú, ¿ahora qué hago? ¿Toco? ¿No toco? ¿Quién tiene que tocar? Si la Confederación no hace nada, ¿quién tiene que hacerlo? Claro, es que estamos en esa situación. Una de las críticas amargas de los vecinos afectados por el barranco de San Antón es precisamente que ha habido muchos técnicos, ha habido muchas declaraciones de políticos, representantes políticos, pero nunca ha habido conversaciones con ellos para plantear, para consultarles a ellos cuál es la solución definitiva de este grave problema. Ya, pero bueno, eso queda dentro de la aceptación de los vecinos y tal, porque claro, ahora pasa una cosa, los vecinos dicen, es que si ponéis unos, que lo he visto por ahí en algún vídeo, pones unos sacos por aquí, quitas la inundación por ahí, pero me lo mandas a mi casa, no con esto. Entonces ahí ya es una cuestión técnica, es una cuestión vecinal, ahí se sabe perfectamente dónde va el agua, cuál es el problema y es ejecución. Los sacos de arena no parece una solución muy del siglo XXI, o sea, parece una solución más de otros territorios, ¿no? que de una... Ejecución de presupuesto y ejecución de proyecto. Y ya está. Yo digo lo de la carretera porque me acuerdo que los técnicos decían que la duplicación del último tramo, que sería la más complicada, hablaban de la complicación técnica que tenía porque tenían que dar una solución de salida suficiente. Y Aigüesdel se ha planteado este año en sus inversiones destinar un dinero para realizar un tanque de tormenta en Altavix, en el barranco de San Antón, pero ese no recuerdo ahora la capacidad, pero era ridícula la capacidad de ese tanque de tormenta, o sea, tampoco estamos hablando de una solución si hay voluntad, hay un oficio que es el de topógrafos, que se ponen el trípode, empiezan a mirar por ahí, te dan las medidas, las alturas, las bajas, el vecino que está puesto allí, por donde es voluntad de hacerlo, es la voluntad de hacerlo. Todo lo demás es posible. Pero no se hace nunca, ni aquí ni en el norte. Supongo que algún problema, vamos a ver técnico, pero algún problema importante puede haber por el tema de las construcciones y de lo que haya que actuar ahí. Tendremos al presidente de la plataforma de afectados, lo tendremos hoy aquí. Y vamos a hablar de otro asunto, es que no hay mucho tiempo, y vamos a hablar de otro asunto que ya está siendo polémico. Ayer mismo los socialistas no se creían que las cuentas de este equipo de gobierno están cuadradas, no se creen esa estabilidad presupuestaria que anunciaron en rueda de prensa tras presentar la cuenta de los resultados de 2025. Bueno, pues, ¿qué opináis sobre el rifirrafe que se ha iniciado entre la oposición y el equipo de gobierno? Ayer respondía el equipo de gobierno que cómo la oposición puede criticar algo que no tiene todavía en papel la liquidación presupuestaria de 2025, pero la ha criticado por las declaraciones en rueda de prensa que hizo el alcalde. Aquí se presume de tener un remanente histórico de 32 y pico millones, ¿no? Cuando en 2020, por ejemplo, que había un remanente de 23 millones, se puso el grito en el cielo y era un desastre todo, ¿no? Lo que pasa que ahora, bueno, tenemos, parece que mejores gestores que el Mago Pop, tenemos aquí el Mago Pop, ¿no? Es decir, tenemos el gobierno de la trola y del trile, es decir, con ahora 32 millones, es decir, nosotros bajamos, dicen, hemos bajado impuestos, hemos subido las inversiones y hemos hecho la leche. Tenemos 32 millones, pero decía José Navarro, en 2020 tenemos una concejala que miente sin ningún tipo de rubor, saliendo en rueda de prensa con medias verdades, haciéndonos creer que el nivel de ejecución es bueno, cuando no es así, hablando del remanente. Resulta que ahora tenemos un remanente, presumen de que es histórico. Es decir, aquí no hay muchas verdades. Y otra cosa importante, que el remanente hay que destinarlo a liquidación de deuda. Amortización de deuda. Amortización de deuda, salvo que, como creo que pasó en la pandemia, se diga que se pueden hacer inversiones financieramente sostenibles o otras cosas, no, pero a mí me choca mucho y me llama la atención eso, que hacemos unas explicaciones, un lío de que créditos no dispuestos, créditos dispuestos, créditos... Hay un lío... Por eso digo que hay... Que el remanente se puede utilizar... pero eso no es así. Para inversión, porque la deuda se ha amortizado al no utilizar los créditos, algo así. Es una medida impuesta, y creo que bien, porque si no habría tal por Mariano Rajoy, creo, si mal no recuerdo. Sí, entonces, sí, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Hay que destinarlo a amortización de deuda, pero a mí me choca eso, que hay aquí trola y trile. Es decir,
no cuadra bien, esto no se explica bien. Vale, ¿vosotros os creéis que hay deuda contenida, que hay estabilidad presupuestaria y que este remanente es una buena noticia? Vamos a ver, para mí que el remanente sea tan alto no es una buena noticia. Para mí hay un grave problema de fondo, y es que ¿de dónde sale ese remanente? Pues sale de un presupuesto anterior que no se ha ejecutado, porque el remanente no quiere decir nada más que eso, que son cantidades que estaban contempladas en el presupuesto, pero que a lo largo del ejercicio no se han llegado a ejecutar. ¿Y eso qué significa? Que el nivel de ejecución presupuestaria no es muy adecuado a lo que debería ser, por lo menos con esas cantidades tan elevadas y tan importantes, porque es cierto después que evidentemente hay proyectos que no se pueden ejecutar o que por lo menos no se concluyen y salen esas cantidades, pero una cantidad tan elevada implica necesariamente un grado de no ejecución del presupuesto elevado. Eso por una parte. Y después, por la otra, pues bueno, un documento presupuestario suele ser siempre pues las cuentas del gran capitán, es decir, un documento financieramente intervenido desde el punto de vista de la ingeniería financiera, que yo muevo partidas, yo hago que esta cantidad salga de aquí y se meta aquí, y voy jugando con todas esas partidas presupuestarias y con todas esas cantidades. ¿Que no he podido hacer este proyecto porque no se han dado las circunstancias? Pues lo muevo y lo llevo a otro sitio. Hombre, es curioso que a mí me llama mucho la atención que haya un remanente tan alto de tesorería y que haya protestas de los funcionarios porque no se han contemplado los pagos de las horas extras que se les adeuda. Ahí está el trile. Ahí hay algo que no cuadra muy bien, es decir, si tienes tanta cantidad de dinero, ¿por qué no haces frente a los proveedores? Y uno de los proveedores, no de materia prima, pero sí de mano de obra, son los funcionarios municipales. Y a mí me llama también mucho la atención que yo creo que hace falta un poco más de transparencia municipal a la hora de explicar las cosas. Es verdad que este tema no llega a los ciudadanos, porque ¿qué más me da a mí que en un papel conste una cantidad o que en otro haya otra cantidad? Al final, a mí lo que me interesa es que si yo tengo un bache en la acera, me lo arreglen. Y eso es un poco la filosofía que intenta trasladar el equipo de gobierno, es decir, no, que nosotros estamos invirtiendo. La última corporación solo invirtió 40 millones en no sé cuántos años y nosotros llevamos ya más de 100 millones invertidos. Es cierto que la percepción de los ciudadanos es que sí que se están haciendo cosas y por lo tanto esos documentos o esos papeles o ese presupuesto que mueve una ficha para un lado o para el otro, pues bueno, al ciudadano le da un poco lo mismo porque dice, bueno, a mí qué más me da si estos son números. Pero para eso estamos los periodistas, ¿no? Pero el PSOE se está dejando, Patricia Macías se está dejando la piel precisamente en ver ese movimiento presupuestario. Dentro de esa ingeniería en los papeles. Dentro de esa ingeniería financiera que dice Fernando, me llama mucho la atención de que se presuma que te obligan a hacer un plan económico financiero porque te has gastado un montón de dinero, te pegan un tirón de orejas y que digas que es bueno. Eso, vamos, es bueno para atajar la ineficacia de gestión en ese capítulo. Bueno, más que ineficacia, el gasto desmesurado. Bueno, el gasto desmesurado y vamos ahí, el gasto desmesurado, porque en 2024 es verdad que hubo números rojos. En 2025 es cierto que el alcalde estaba eufórico cuando en rueda de prensa presentaba una cuenta de resultados sin números rojos, que esto es la estabilidad presupuestaria. Lo que ha dicho Fernando Ramón, el ciudadano realmente no percibe los juegos trileros o financieros sobre el papel de un presupuesto, sino los resultados, como la inversión. Reconozco que no tengo tantos conocimientos como estos dos compañeros sobre las medidas económicas del ayuntamiento. Hace tiempo que no vas a una rueda de prensa de un concejal de Hacienda. Exactamente. Posiblemente por eso será ya... Uno olvida todo, hasta la Hacienda. Son clases de másters económicos. Lo que sí que está claro es un poco lo que... Pues eso, lo que se ha comentado por parte de Fernando, y es que la gente, en realidad, lo que vemos es que, bueno, si se ha arreglado la calle, pues se ha arreglado la calle. Si además la calle es tuya, pues es fabuloso todo, ¿no? Es decir, luego, antes y ahora, ¿qué vamos a hacer con las cuentas municipales? Efectivamente. Mire dónde está la pelotita, pero todos con la pelotita, las cuentas por aquí, cuentas por allá. Esto lo pasamos al otro capítulo, lo probamos, y al final, supongo que habrá alguien más que pueda controlar todo eso y condenar al alcalde si es que no ha cumplido como debía, o qué es lo
al ayuntamiento que no ha cumplido. Esa es y otra esa es otra cuestión, claro. Esa es otra cuestión. Patricia Macía ayer dijo que ya se han puesto en contacto con la intervención del Ministerio de Hacienda. Y eso me parece bien. Y Oiga, vamos a porque mirarlo, dice claro. que el ayuntamiento debe cumplir la ley como otros ayuntamientos de españoles, la ley, la regla de gasto. Porque, claro, les ha sorprendido a los socialistas, a la oposición, que hayan... Pero las cuentas están intervenidas. Claro, es decir... Sí, pero les preocupa lo del remanente, claro, el uso que se le pueda dar al remanente. Pero ese uso también tiene que ser controlada por la Intervención General del Estado. Es decir, si tú tienes un plan de estabilidad aprobado y tú tienes que cumplir determinadas reglas financieras, lo que a mí me sorprende es que sea el Grupo Municipal Socialista el que tenga que estar alertando de esto cuando no sea el Ministerio de Hacienda el que diga, señores, este ayuntamiento que está intervenido no puede gastar el dinero en estas cuestiones. Eso es lo que a mí sí que me llama mucho la atención, la verdad. Porque Bueno, lo que critica el PSOE es que han dicho que se iban a destinar a inversiones dinero de tal, y eso por ahí lo que plantean es que es imposible. Hay una cosa es que la gente no perciba. Pero si la gente no perciba porque el gobierno se lía y no es transparente, como decimos aquí, para eso estamos los periodistas también, que tenemos que fiscalizar y traducir un poco esto. Y decirle, esto es así, 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 o creemos que es así, 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 de esta manera. Y decirlo claramente. No, y recoger las opiniones de los contrarios que publicamos diciendo, oiga, esto es lo que está contando. Si por ese lado no hay... Claro, el problema es entonces lo que él decía. ¿Y Hacienda? ¿Y el resto de la estructura económica nacional? Bueno, ¿qué hacemos con todo eso? Pero vamos, Hacienda ya se lo dirá. Hacienda ya se lo dirá. Hacienda no va a salir a responderle, ni la Consellería de Hacienda ni el Ministerio va a salir a responder una rueda de prensa. Pues es que es evidente. Bueno, pues tenemos ya al concejal Claudio Vilaver esperando para entrar. Pasan 3 minutos de las 10 de la mañana y tenemos que hablar de otros asuntos con él. Gracias, Fernando. Gracias, Baldo. Gracias, Sacramento. Nos cambias por un concejal, entonces. Pero bueno, siempre se cotiza más. Creo que sí. No, el cuarto poder no es el cuarto poder, Pues no, mira, me he equivocado. No os cambio por un concejal, os cambio por el siguiente invitado. Para no hacerlo esperar, muy bien. Bueno, os espero. Vale. Os espero dentro de 15 días. Gracias a los tres. Y nosotros no se vayan, que enseguida volvemos a estar con ustedes para repasar más actualidad local.